Jano García, economista, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Antonio. Bueno, ¿qué consecuencias puede tener este aumento del techo de gasto sin precedentes para los ciudadanos y para la economía de España? Estamos hablando de casi 200.000 millones de euros. Bueno, pues los efectos que tienen a medio y largo plazo es un aumento de impuestos y también un aumento de la deuda pública. Celebrar un aumento del gasto público nunca se debe celebrar, pero en una situación como la que está España, que además tiene un déficit muy elevado, lo que pretende hacer el gobierno es estirar el chicle y que esto, pues bueno, veremos dentro de no mucho tiempo, 1 año, 2 años, a ver cómo lo solucionamos. La deuda pública en España se va a disparar y eso significa que sí o sí los ciudadanos vamos a tener que pagarlo, antes o después, vía impuestos. Jano, ¿esto forma parte de una estrategia del Gobierno para aprobar finalmente sus presupuestos generales del Estado sin la necesidad de que tenga el sí, por ejemplo, del Partido Popular? Bueno, yo creo que aquí hay dos factores, ¿no? Por un lado están los presupuestos que quiere aprobar este gobierno, que está muy bien, que quieren ir por esa dirección, pero aquí no hay que olvidar que los presupuestos son Bruselas los que nos van a determinar si van hacia adelante o no. Es decir, el gobierno puede presentar estos presupuestos, pero la última palabra la tiene la Unión Europea y debemos recordar que es la Unión Europea la que nos va a dar 140.000 millones de euros de ese fondo de reconstrucción, es decir, un rescate, y que son ellos los que nos van a poner las medidas que debemos adoptar. Y estos brindis al sol que está haciendo el gobierno tengo que ver con mis propios ojos que la Unión Europea permita que sea así. Yo creo que bueno, están intentando un poco vender de cara a su electorado que no va a haber recortes en los sueldos de los funcionarios, por ejemplo, o en las pensiones, y realmente esto es falso. Es que antes o después va a ocurrir. ¿Y es necesario, por ejemplo, presentar un plan de reequilibrio de las cuentas en estas circunstancias con el fin de evitar que al final se consiga un objetivo distinto al que se persigue, que es el de mejorar las cosas, y podemos empeorarlas aún más con este déficit y este gasto desmesurado? Efectivamente, es que lo que estamos haciendo es eso. Precisamente estamos haciendo todo lo contrario que decía el gobernador del Banco de España. Nosotros no estamos intentando reducir, digamos, los problemas severos que tiene España estructurales, como es la legislación laboral, que nadie habla de ello. El problema aquí no es que vayamos a tener, obviamente es un problema, que vaya a aumentar la tasa de desempleo. El problema es que nadie está diciendo, bueno, cómo conseguimos que todas esas personas que ahora pierden desgraciadamente su puesto de trabajo se puedan reincorporar cuanto antes al mercado laboral. Claro, eso pasa por flexibilizar la legislación laboral, pasa por reducir las cotizaciones que tienen que pagar los empresarios, que aquí nos olvidamos siempre de los empresarios, que son los que crean riqueza y empleo, y a través de esa riqueza y ese empleo que crean los empresarios en el ámbito privado podemos tener unas buenas instituciones públicas. Aquí no se está hablando de eso, tampoco se está hablando de la indemnización por despido. Entonces lo que se está intentando es, como lo mismo que estamos viendo con los ERTE, es poner un parche, pero el barco se sigue hundiendo. Y todas estas medidas, insisto, no creo que la Unión Europea lo vaya a permitir, y ni muchísimo menos los países como Austria, Suecia, Finlandia, que han estado haciendo los deberes y que sí que han sido muy estrictos en el tema del gasto público. Esto va a ser un problema que yo creo que el gobierno no va a conseguir en esta ocasión, por mucha propaganda que utilicen, solventar. Bueno, y desde el punto de vista fiscal, ¿qué podemos esperar del gobierno? Se está hablando de una subida del IVA, incluso agravar más, por ejemplo, la sanidad privada y la escuela privada también, otro tipo de impuestos que afectarían sin duda también a las rentas, al IRPF, etcétera, etcétera. Yo no sé si eso es lo que recomienda la situación a la vista de las circunstancias, cuando en otros países precisamente han abogado por no solamente no subir los impuestos, sino bajarlos o mantenerlos, con el fin de que el consumo, bueno, pues siga activo y la economía no se pare en la medida de lo posible. Claro, otros países han sido conscientes, como bien decías, de reducir los impuestos para ayudar a los empresarios y también a los trabajadores, a que esta situación de crisis que vamos a vivir todos, pues la podamos solventar de una manera mucho más liviana. Este aumento de impuestos que presenta el gobierno y que yo creo que sí que se va a llevar a la práctica, tiene un problema porque primero la tasa de paro en España se va a disparar, por lo tanto no va a haber tanta gente trabajando que pueda pagar impuestos. Hablamos del IRPF, pero es que olvidamos que el sueldo medio más común en España son 1.456 euros mensuales brutos. Es decir, aunque tú subas mucho los impuestos o subas mucho los tramos del IRPF, esas personas les vas a quitar a lo mejor 30, 40, 50 euros más al mes, pero que en términos de un presupuesto general del Estado son cifras irrisorias, no sirven para nada. Entonces aquí lo que se está poniendo el foco es en aumentar los impuestos creyendo, como siempre ocurre cuando el Estado dice que va a recaudar, por poner cifras,
5.000 millones de euros, luego acaban recaudando 1.000 millones. Nunca cumplen los objetivos. Sin embargo, lo fácil, digamos, es lo que vende el gobierno. Es decir, aumento el gasto público, aumento los impuestos y así equilibro las cuentas. Si la economía fuese tan sencilla, pues en fin, cualquiera podría dedicarse a dirigir la economía de un país de 47 millones de personas. Desgraciadamente, también tenemos un gobierno que tampoco se le ve muy preparado, no solo para afrontar la crisis sanitaria, sino tampoco la crisis económica. Fátima. Buenas noches, Jano. Yo quería preguntarte, tienes razón cuando dices que Bruselas, para darnos todo este dinero, lo que nos pide son reformas estructurales también, y nos pide un plan, y sobre todo nos pide que pongamos en orden nuestras cuentas en los próximos años. Esta tarde me decían que con este plan que ha presentado hoy el Gobierno nos esperan como mínimo 18 o 20 años de austeridad. 18 o 20 años de austeridad para volver a las cifras de déficit que teníamos antes de la pandemia. ¿Para cuándo cifras tú una recuperación, por lo menos, del empleo, o por lo menos para volver a las cifras en las que estábamos en el mes de enero o de febrero? Bueno, yo en eso discrepo y dependerá sobre todo de las medidas que adopten. Por ejemplo, Irlanda es un país que nos ha demostrado hace bien poco cómo se consigue reducir un país deficitario que tenía un 32% de déficit, que es una auténtica salvajada, que tenía un gasto público elevadísimo, cómo pasaron de un gasto público superior al 50% a un gasto público del 30%, cómo pasaron de de déficit a tener superávit. Entonces esto depende de las medidas que quieras adoptar. Si adoptas medidas que van encaminadas a proteger a ese tejido empresarial que es el que crea y genera empleo y sobre todo permitir a que los ciudadanos tengan el dinero en su bolsillo y no sean burócratas los que manejen su día a día, entonces podrá salir antes. Desde luego que si nosotros lo que pretendemos hacer es entrar en este ciclo de aumento de gasto público y aumento de impuestos, pues bueno, al final lo que acabaremos siendo es Argentina. Yo creo que eso tampoco va a ocurrir, simplemente, y repito, porque la Unión Europea, y también hay que recordar que está ese mecanismo de frenada de ayuda a los países que más lo van a necesitar, que con que solamente un país de la Unión Europea no esté de acuerdo con las medidas que está tomando España, a partir de ese momento España deja de recibir un céntimo de euro. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo presente, y dudo mucho que los austríacos, como decía antes, holandeses, o los que decían países frugales, es decir, los países que habían ahorrado, digan, vamos a pagarle la fiesta a ustedes sin que hagan recortes. Hablando de páginas web, enhorabuena, que acabas de inaugurar un nuevo medio de comunicación que con la que está cayendo hay que felicitarte, que se llama elliberal.com. Enhorabuena, Jano. Muchísimas gracias. Sí, tenemos que dar un poco la batalla, sobre todo este tipo de eslóganes que se venden muy bien, de aumentamos el gasto público y todos vamos a ver más felices. Hay que explicarle a la gente que esto no funciona así, que ojalá fuera así. Claro. Pero la economía, la historia, en definitiva la política no es tan sencillo como muchas veces nos quieren vender. Muy bien. Jano García, gracias por acompañarnos una noche más y hasta una próxima. Gracias a vosotros. Adiós, Jano.